Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Altas Vibraciones. Esta semana les deseo que todas y cada una de esas cosas que llevan tiempo intentando, que salgan bien, que les llegue la sabiduría para poder saber cómo expresarlas, cómo decirlas, cómo manifestarlas, pues todo sea con paciencia, que puedan esperar a tener el momento justo y perfecto para que eso en el plano terrenal se manifieste. Allá en el plano superior, eso ya está dado. Así que conéctate y date cuenta de que lo que ya está hecho arriba, solo tienes que creerlo y crearlo aquí abajo para que se manifieste. El día de hoy en Altas Vibraciones tengo una invitada muy especial que es Irene Ayón. Ella vive en San Diego, California, y para todas aquellas personas que están en la Unión Americana y en cualquier parte del mundo que la quieran contactar, y yo sé que les va a interesar, ahorita les voy a decir por qué, porque ella, a pesar de tener, pues, un inglés súper, súper fluido, ella es maestra, lo enseña no solamente a las personas que tienen la necesidad de poder contactarse, eh, es decir, de una manera más consciente en su profesión, en el ramo en el que se desarrollan. ¿Esto qué hace? Que a veces cuando la persona no puede decir las cosas que quiere y habla solamente lo que puede, pues todo lo que tiene que ver con el proceso de la comunicación se cierra. Y seguramente te preguntarás, oye, ¿qué tiene que ver esto en el tema de altas vibraciones? Bueno, platicando con Irene hace unas semanas, me decía que justamente nosotros pensamos diferente cuando cambiamos el chip a estar en otro idioma, sea inglés, francés, portugués, italiano. Así que, Irene, bienvenida a Altas Vibraciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy realmente emocionada de platicar contigo y con tu auditorio. Oye, pues la verdad es que estoy muy contenta también porque estábamos platicando hace unas semanas y justo hice esto que te decía que muchas veces cuando nosotros no cuando no tenemos, ¿no? Cuando no tenemos la pronunciación, cuando no tenemos esa manera de poder distinguir entre una letra y otra, podemos confundir esto, ¿no? Y que es Sí, justamente entre la cachucha y la taza. Entonces, tú nos vas a decir, la diferencia, porque podemos pensar que todo es lo mismo, pero con una persona que pronuncia súper bien como tú, entonces nos vas a decir cuáles son las barreras para poder comunicarnos con los demás. Entonces, aquí podríamos decir pues una lección rápida rápida. ahorita para las personas que nos están viendo en YouTube, podrán ver mi expresión. Entonces, cachucha se dice cap y taza Cap, se dice cup. cup, Cap, cap, cup. cup. Ajá, así es. Ok. Y es simplemente mover estos músculos aquí, de una manera correcta para que salga el sonido correcto. Y aparte nos va a ayudar a tener a tener un poquito más movimiento y a poder pronunciar mejor las cosas, ¿no? Fíjate que algo que me llamó mucho la atención y me dejaste con eso varios días, porque yo creo que las barreras las ponemos nosotros. Ujú. Somos los que, tanto en el idioma que tú quieras, hasta para decir te amo, para decir, por favor, necesito ayuda, nos contenemos. Ahora imagínate si lo que está en nuestro idioma no lo podemos expresar en otro, entonces toda la serie de barreras que se van a formar y justamente esto que hablábamos de cruzar la línea, de estar en los Estados Unidos, de irnos a otro país, de tomar un avión y estar cruzando hacia otro territorio, es lo que me decías que le pasa a la mente, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando uno cruza a otro país, como tal decías, te cambia el chip, porque en otro país las personas se comportan diferente, hablan diferente y tienes que seguir otras reglas. Entonces, cuando viajas a cualquier país es muy importante saber, pues, cuáles son las reglas, cómo es la cultura, cómo piensa la gente y pues obviamente aprender un poquito del idioma ayuda, ¿no? Si vas a visitar
o X, lo que vayas a hacer a otro país, es muy importante hacer eso, ¿no? Oye, y justamente yo nada más estoy en este momento, estás hablando y a mi mente se viene el CBX, que el CBX para a los que no lo conozcan, bueno, es este puente que existe entre Tijuana y San Diego, lo caminas en 15 minutos Ujú, y yo creo que vas caminando, o sea, te bajas del avión que viene de México y vas caminando antes de llegar a aduana e inmigración y ujú. entonces ya vienes pensando, no puedo decir algo negativo, tengo que tener una sonrisa en el momento que llegue con el agente que me va a pedir mi pasaporte, tengo que estar en otra actitud, tengo que sonreír, tengo que portarme súper bien. Entonces, la mente cambia y la mente cambia en el momento que sabe que no está en su zona de confort, que no está en su frontera y que hay otras reglas. Entonces, tú que eres una persona que ha vivido tanto en México como en Estados Unidos, pero que tienes como esta conciencia clara de que, digo, el ejemplo más burdo a lo mejor, pero el que es de toda la vida, que aquí las personas en México se pasan los altos Ah, o claro. simplemente es la luz amarilla y con permiso. Ujú. Pero en Estados Unidos nadie quiere tener un mal récord porque eso implicaría, pues no sé, millones de cosas que no quiere esa persona tener como consecuencia por haber tenido una acción negativa. Pero cuéntanos, ¿cuáles son estas cosas que a veces nos perdemos, o sea, en una conversación porque estamos pronunciando mal, estamos haciendo mal uso de lo que nosotros creemos que es normal, ¿no? Como turista incluso. Sí, sí, sí. Pues muy, muy buena pregunta. Mira, cuando nosotros cruzamos, tenemos que saber, como dije, estar atentos que estamos en otro país, otras reglas, otra cultura. Entonces, la forma que nosotros pensamos en nuestro país y la forma que interactuamos con otras personas tal vez no sea la más adecuada cuando vamos a otro país. ¿A qué me refiero? Aquí en Estados Unidos, la mayoría de personas, lo que les pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿De dónde vinieron la mayoría de personas que viven en Estados Unidos Ajá, en antaño? Pues vinieron de Europa, las primeras personas, los pilgrims, vinieron sí, de Inglaterra, luego hubo otras inmigraciones de Alemania, de Holanda, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de estas personas es muy estoica, es más tranquila. Entonces, aquí en Estados Unidos, para tener una conversación, es mejor tener tus emociones, pues no tan, ¿cómo se puede decir? Ser un poco neutrales. más serio, ser un poco más serio, no tener así, no ser muy gritón. Sí, ¿No? Nos como dicen que nosotros los somos muy mexicanos, ¿no? ruidosos Sí, y sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? Una persona que tiene muchas emociones da miedo. Entonces tienes que bajar las emociones, bajar un poquito la voz y ser pues más más tranquilo, medido. más medido en cómo conversas con las personas, ¿no? Entonces, eso sería punto número uno, que no mucha gente sabe cuándo cruzan, ¿no? Y número dos, aquí es un país de reglas, tienes que seguir las reglas, hasta cómo te estacionas, te pueden dar un ticket, es más, o sea, es muy rápido que te pueden dar un ticket si tú te estacionas en un lugar que no debes. Eso es muy común. Las personas que vivimos en la frontera aprendemos muy rápido, rápido todas esas cosas, ¿no? Porque pues seguramente nos han dado un ticket en nuestras vidas porque no sabíamos las reglas de tránsito, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? El sentido del humor, híjola, no, no, muy Claro, claro. diferente, muy Sí, sí, diferente. sí. Aquí en Estados Unidos el sentido del humor es un tanto oscuro y muy sarcástico. Y además, aquí la cultura, como lo decía, es más como que te respetan, tiene que haber más respeto entre las personas. Generalmente porque hay personas de muchas culturas aquí. Entonces, el respeto es muy importante. No puedes decir chistes así muy a la ligera,
porque pues hay personas de muchos países con otras ideas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy medido en lo que dice. Aquí se usa mucho estar políticamente correcto en lo que uno dice. Y además, sí, es muy sarcástico. Y las personas son muy amables, pero como que no, cuando te conocen no te hacen mucha conversación al principio. Y muchos nosotros los latinos no lo tomamos personal. Pero aquí en Estados Unidos el respetar tu espacio es muy importante. Por ejemplo, aquí no te ven a los ojos. Cuando vas caminando, la gente como que evita mucho la mirada El porque es contacto parte del visual. respeto, es parte del respeto que te dan, el espacio que te están dando. Entonces, no es un sentido de que te están, que no quieren saber de ti o algo por el estilo. Simplemente es una cuestión cultural que ellos piensan y así lo hacen, que es respetar tu espacio y sí, cuando tú abordas una conversación con ellos, pues sí te platican, sí conversan, pero pues no siguen la conversación muchos porque aquí el tiempo es dinero. Es lo primero que les enseño a mis alumnos. Time is money. El tiempo es dinero. Ok. Entonces mucha gente anda muy ocupado y no es hay cafeterías en cada esquina de aquí de Estados Unidos porque pues la gente siempre anda corriendo con sus rutinas, con su trabajo y pues es muy típico de ver a los americanos con su taza de café o su Starbucks porque pues siempre andan de un lugar a otro, ¿no? Entonces aquí la ideología es time is money, el tiempo es dinero. Oye, y qué importante porque nosotros, por ejemplo, no sé, puedes llegar a una dependencia de gobierno en México y resulta que te encuentras a alguien que estuvo contigo en la escuela. Entonces, ¿y cómo has estado? ¿Y cómo te sientes? Y la ves de arriba abajo y le preguntas por su papá y por su mamá y tu mamá sigue haciendo ese pozole maravilloso y a ver, cuéntame, oye, ¿y cómo le hiciste fulanito y perenganito? Y no te importa si va o viene ni a la otra persona. O sea, entras en una plática donde empiezas a mover las manos, además la otra persona igual tiene una junta, pero va a llegar 20 minutos tarde, va a llegar 30 minutos tarde. Entonces, son como, pues yo creo que como espacios que nosotros de alguna manera sabemos que podemos, ay, mira, me encontré a Irene, entonces con ella puedo 20 minutos porque sé que le va a encantar platicar conmigo y tú conmigo, entonces ya estamos felices. Pero creo que justo esto, que es la barrera que muchas veces existe con el idioma, cuando ha habido personas que me han comentado que han tenido la experiencia que llegan y tienen un conocido en Estados Unidos y se lo encuentran en un aeropuerto, en algún lugar, pues como que la persona norteamericana es pues muy educada, lo saluda, pero no es como que va a seguir y le va a dar cuerda, ¿no? Como decimos acá, y va a seguir hablando de las cosas. O sea, eso es complicado, ¿no? Sí, y como te decía, es algo cultural. Los latinos no lo tomamos personal porque tal vez cuando no entendemos la cultura, mucha gente lo toma personal, pero no es así, es cuestión cultural, ¿no? Y como lo dije, aquí el tiempo es dinero y respetar tu tiempo cuando llegas tarde es algo muy malo aquí, entonces tienes que llegar a tiempo porque así estás respetando el tiempo de todos. Y si vas y si llegas tarde o si sabes que vas tarde, aquí se espera que llames por teléfono y avises que vas a llegar tarde. Y hablando de tiempos y socialización, también aquí resulta que si te invitan a una fiesta, a un lugar, esperan que llegues a tiempo. No es que aquí no es de llegar una hora tarde. Me tocó el tráfico. Tienes que llegar a tiempo y si no llegas a tiempo tienes que hablar. Y también te tienes que ir a tiempo, porque resulta que aquí las fiestas se terminan a eso de entre semana a las 10 de la noche. Todo el Ok, mundo ya sabe que a las 10 de la noche como que es hora de irse. Y entre semana, digo, a fin de semana te puedo decir que como eso de las 11, 11:30 tal vez, y obviamente no puedes tener a todo volumen, ¿no? Porque
porque el vecino le habla a la policía. Al 911. Entonces, y así es la cultura aquí, ¿no? Y cuando les digo a mis alumnos, la mayoría son inmigrantes de otros países, se quedan así, no, maestro, está exagerando. No, te estoy diciendo esto porque es realidad, ¿no? Y te va a servir. Y te va a servir, te va a evitar tener problemas con tus vecinos, ¿no? Y esas son las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y una manera muy amable de decirles a las personas que es tiempo de irse es que empiezan a hacer café. Y cuando, Ok. y cuando ya hueles el el olorcito de, ok, y te dan, y son amables porque no, si por ejemplo, si te sirvieron bebidas con alcohol, pues no quieren que te vayas manejando así. En mal ¿no? estado. Entonces te dan unos 30 minutos antes. Para que ya vayas desalojando el área. O tu agüita, así muy amablemente, porque pues están preocupados por ti, no quieren que vayas manejando, ¿no? En ese estado, y te dan tu tacita de café si gustas, o agua, y es una manera amable de decir, la fiesta se acabó. Oye, fíjate qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que tú me dices, no sé, yo en tu casa aquí acostumbro que cuando alguien viene a cenar, empiezo con el café para después a los que comen pastel, a los que, ¿no? A repartir a quién le gusta esto, a quién aquello, y a veces hay quien se toma 3 cafés y pasan 3 horas y qué maravilla y platicamos. Entonces, a veces no tenemos este tipo de información sobre las reglas de urbanidad y las normas que se deben establecer. Digo, obviamente, como tú lo dices, hay momentos en los que las visitas tienen sueño y ya se tienen que ir a su casa, pero en sí, cuando tenemos esta manera en la que a veces alguien, ¿no? Llega a los Estados Unidos y choca de golpe con la cultura, con el idioma, con todo, ¿qué recomendaciones les das tú? Porque yo creo que debe de ser conmocionante llegar a un lugar donde no puedes decir ni good morning ni good afternoon y que muchas veces, pues no sabemos ni, o sea, de hecho, es algo que muchas personas a veces se preguntan, ¿a partir de qué hora es good afternoon? ¿No? O sea, porque... Muy buena pregunta. Sí, Pues claro. depende de la estación, ¿no? Depende de la estación. Sí. En invierno anochece pues, más temprano. Entonces el good afternoon cambia a good evening. Yo diría que mientras el sol esté afuera y es después de las 12, es good afternoon. Si ya el sol ya se metió, entonces si empieza la noche, entonces empieza el good evening. Oye, y había uno, me acuerdo mucho de estos chavos que me encantaba ver esta serie de The Big Bang Theory, donde Sheldon decía, no, es que este momento es pre-evening. Sí, pre-evening, sí, Pre-evening, sí, ¿no? sí, sí, buenísimo programa. Y esa es una de las maneras de aprender inglés. O sea, sinceramente yo aprendí, yo crecí en la frontera y así lo aprendí, viendo películas, viendo pues muchos programas en inglés, y es una manera muy orgánica de aprender el idioma. Pero a pesar de que veía tantas cosas, hasta que viví aquí en este país, es cuando me empecé a dar cuenta de la forma de ser, de la cultura, y pues a adaptarme, ¿no? A lo que es vivir aquí, y te adaptas pues para tener éxito en lo que haces, porque te tienes que adaptar de alguna u Oye, otra manera. ¿y cómo le haces, Irene, por ejemplo? Porque, bueno, yo cuando te oí hablar en inglés, o sea, tienes un acento total y absolutamente anglosajón. ¿Cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo se llega a tener ese acento? Digo, obviamente deben ser años, ¿no? De, de hablar, años de escuchar, porque sobre todo es aprender a escuchar. Pero tú, literal, si no hablas español, o sea, yo te podría decir, en qué estado de la Unión Americana naciste. De hecho, a mis alumnos no me gusta cuando empiezo mi clase, no me gusta hablar español porque las personas latinas luego me empiezan a hablar en español. Entonces yo Ok, claro. en inglés, y como hasta los 3 meses a veces se me ocurre decir algo en español y me quedan viendo así como que, maestra, ¿qué le pasó?
Ya Claro, solo se sí, enteran que hablo español. sí, porque si hablas español, pues los metes en una zona de confort. Claro, y eso, no puedo hacer eso. No sería buena maestra, ¿sabes? Si los dejo tener esa muletilla, ¿no? De que, ay, maestra, déjeme ¿Sí? hablarle en español. Les ayudo más si se esfuerzan a hablar en inglés, ¿no? Bueno, el punto es que escuchar el idioma es el número uno. Como te digo, crecí en frontera y en ese tiempo, solo ¿Vivías en había dónde? en Tijuana. En Tijuana. Y en ese tiempo, solo había un canal en español, imagínate, y era el canal local, era el canal 12. Las personas que son de allá, saludos a mis cachanillas, sabrán lo que estoy hablando, y no tenía buena programación, y todos los demás canales eran en inglés, y en ese tiempo toda la música, la que más resonaba era en inglés. Entonces, por eso mucha gente de la frontera, sobre todo de mi generación, era normal que habláramos inglés. De hecho, en ese tiempo se usaba la moneda, era americana, se usaba en Tijuana. Se usaba el dólar, hasta que cambiaron las reglas. Y era muy normal cruzar, no había en esos tiempos, no había muchos problemas en cruzar. De hecho, mis abuelos me contaban que hasta las mismas personas, los mismos, ¿cómo se dice? Policías que te daban el paso a Estados Unidos, Sí. les preguntaban, oye, ¿quieres la ciudadanía? Y, y en ese tiempo la gente decía, no, no, ¿Para gracias, qué? no lo ocupo, ¿para qué? O sea, te puedes imaginar, o sea, que no había mucho tránsito, no había en ese tiempo, y era muy común cruzar Estados Unidos y practicar tu inglés. Entonces, ¿cómo se puede aprender? Escuchar lo más que puedas. Cada idioma tiene un ritmo y tiene como un ritmo musical. Entonces, el simple acto de escuchar música, hablar, películas, eso te agudiza el oído y te va acondicionando para que cuando lo hables, hables a ese ritmo del idioma. Claro. Entonces, eso es número uno, escucharlo lo más que puedas. Y número dos, hablarlo. ¿Cómo lo puedes hablar? Pues canciones. Saca las letras de las canciones en la computadora, las canciones favoritas que tengas y cántalas. Esa es una excelente manera de aprender el idioma. Otra muy buena manera, audiolibros. Tu libro favorito que tengas, que ya lo sabes, compra el libro en inglés y escúchalo. Y en voz alta, léelo en voz alta, porque ya sabes la historia, ya sabes de lo que se trata. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Y lo número uno que siempre les digo a mis alumnos, si quieres tener una fluidez muy rápida, en 1 o 2 meses, apréndete los verbos. 100 verbos irregulares. ¿Por qué los verbos? Porque se pueden decir que en el idioma, todos los idiomas son un juego de memorización. Y los verbos se llaman power words, son las palabras que tienen como más poder, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú te memorizas los verbos, el presente, pasado y participio, 100 que te memorices, tu nivel va a subir bastante. ¿Por qué? Porque te vas a poder expresar muy bien, vas a poder escribir, vas a poder entender más y eso te va a aumentar drásticamente tu nivel. Oye, y bueno, yo creo que tú como maestra, pues obviamente debes estar muy, mucho, muy en contra, o más bien en contra, no mucho, muy, sino en contra de esta mezcla de palabras en inglés y en español, porque no todo el mundo las entiende. Y porque esto que tú dijiste de escribir las cosas te ayuda a corregir tu pronunciación, porque, perdón que me dé risa, pero hay una canción de Twisted Sister, no sé si la has escuchado, que todo el mundo te dice, huevos con aceite, Ah, sí. ¿sí? Bueno, por lo menos es lo que te decía, la musicalidad Sí, sí, del sí. idioma, ¿no? Sí, sí, Es sí, muy sí, sí. interesante porque están sustituyendo perfectamente las altas y bajas, el sonido, pero con palabras en español, ¿no?
Entonces, Sí, por lo menos ese es un avance. Estamos sí, sí, sustituyendo sonidos pero pues es totalmente diferente en inglés, ¿no? Entonces, claro, eso por lo menos es el paso número uno, número uno. el Sí, escuchar esos sonidos y si te digo las palabras en inglés, pues ya van a ser fáciles para ti completamente pronunciarlas distintas, ¿no? porque ya, ajá, muy distintas porque ya sabes más o menos cómo son los sonidos. Sí, Exacto. Y yo creo que eso es importantísimo, escribir, porque al escribir y al leer corriges 2 veces y sí. te das cuenta de que tal vez esto de huevos con aceite, ¿no? O sea, que a lo Ujú. mejor, pues no, digo, si lo haces con aceite no se pegan en el sartén, pero de alguna manera, yo creo que los de fue hasta curioso, ¿no? Porque los de Twisted Sister vinieron a México y en algún momento les dijeron: "A ver, vamos a cantar la canción de Huevos Y con Aceite". encantados, y Sí, sí, estaban encantados. fascinados, Sí, sí, sí. sí, sí, Y y yo creo es, que hay muchas, ¿no? Muchas canciones que así las vamos deformando. Entonces, creo que cuando no tenemos el cuidado de poder, expresarlo de manera escrita, nos podemos seguir cantando eso 40 años y de por vida. Y creo que ahí ni siquiera entendemos el contexto de la canción, o sea, ni siquiera estamos dándonos cuenta de que nos está hablando. sí, totalmente. De hecho, pues yo crecí cantando y aprendiendo pues muchas palabras que en su momento tal vez no sabía o no tenía la madurez de qué significaban. Y ya las vuelvo a escuchar ahora, digo, wow, tiene otro sentido esta canción, expresa otras cosas. Entonces sí es interesante, tal vez por la melodía pensamos que la canción tiene un sentido feliz, pero realmente la letra te está diciendo otra cosa. Entonces es como redescubrir la canción, ¿no? Cuando te das cuenta de la letra, de lo que quiere decir. Oye, de hecho, fíjate, Irene, que hasta hoy en día, por ejemplo, yo la verdad, sí te lo confieso, tengo un tema porque hay una palabra que se parece, o sea, yo al principio pensaba que era lo mismo, ¿sabes? Porque no sabía distinguir thought de through, de thaw, o sea, que son como 5 acepciones, ¿no? Que yo decía, ¿en qué momento me voy a aprender esto, no? Porque era algo inenarrable, o sea, no puedo explicarte la manera en la que yo me confundía con estas palabras, y que a lo mejor pensaba que pensamiento era lo mismo que, este, pues, cualquiera de estas otras, pero de pronto la pronunciación, me imagino que tú la tienes dominada, pero yo a veces estoy en Estados Unidos y quiero pronunciarlo y lo termino pronunciando mal. Hablando en años, ¿con cuánto tiempo de experiencia en el idioma tú te puedes dar cuenta, que ya lo estás haciendo perfectamente bien? Cuando empiezas a soñar en inglés, Wow. Ah, de verdad, yes, sir. Yes, ma'am. de veras, es uno de los fenómenos que sucede cuando estás estudiando mucho en el idioma. Sí, sí, Lo que sí. sucede es muy importante para poder aprender lo que sea y sobre todo algo que estás memorizando, tienes que dormir tus horas, porque cuando duermes se están archivando todas esas cosas, esas memorias, esas cosas que tú estudiaste o vistes durante el día. En la noche cuando duermes, el cerebro está archivando esas memorias. Todo Entonces, esto. para poder tener buena memoria y sobre todo cuando estás aprendiendo algo y estudiando algo, es muy importante dormir. Y sucede que cuando estás estudiando mucho un idioma, y eso pues lo veo mucho con mis alumnos de inglés, después de 2, 3 meses me dicen, maestra, ¿qué cree? Acabo de soñar en inglés, estaba hablando en Wow. inglés, que muy bien, quiere decir que ya estás dominando más el idioma, El pero idioma. depende qué tanto le inviertas. Pueden ser 2 meses muy bien invertidos, que tienes el tiempo de invertirle, entonces se acelera obviamente el aprendizaje. El Eh, proceso. el proceso, si te tomas un año relajado, pues está muy bien también, ¿no? Pero que sea continuo, porque si Y lo dejas constante, como ¿no? todo, si como lo dejas como todo, pues se te va a olvidar. Entonces, todo lo que estás aprendiendo, lo que sea, tienes que tener continuidad y sobre todo, pues utilizar
todos los sentidos, ¿no? Se le llama inteligencia múltiple. Tienes que hablarlo, tienes que leerlo, tienes que escribirlo, tienes que escucharlo. Entre más estás haciendo todo eso, entonces va a ser más rápido el aprendizaje. Y te va a llevar a que tú también te sientas reconfortado porque evidentemente estás logrando la pronunciación, el entendimiento y pues lo que conlleva una buena comunicación. Y justo, por ejemplo, ¿tú qué recomendaciones le das a una persona que de verdad está en ceros? O sea, cero menos cero en un tema pues de habla en inglés, ¿no? YouTube, YouTube, se dice que es la mejor universidad ahorita, gracias. YouTube, hay tantísimos, Georgette, te puedo decir tantísimos recursos en YouTube, tanto para niños como para adultos. Si quieres aprender los números, los colores, o sea, videos en YouTube, obsérvalos y repite todo lo que dice. Ahora, hoy en día, hay tantas cosas para aprender, cualquier idioma, ¿eh? Te estoy hablando de italiano, francés, inglés. Todo. Claro que hay mucho más en inglés, pero una persona que está en ceros, lo que quieras aprender, si quieres aprender los colores, cualquier video en YouTube. Obviamente que hay unos mejores Que otros. que otros, ¿no? Pero pues ahí te vas dando cuenta que personas hacen un video más profesional y ahí puedes aprender bastante, bastante con videos de YouTube. Tienes, o sea, una abanico de posibilidades. Y de pronto, pues te cae bien este señor australiano que está hablando en inglés, pero luego resulta que no le entiendes muy bien porque el inglés en Australia es muy rápido, ¿no? Así es. Que a veces te dicen good morning, es good morning, y dices, ¿qué? ¿No? O el Sí. acento, o sea, el acento, o que estás con un inglés británico y es como más, no sé, yo lo siento, me gusta mucho, pero es como más sobre, of course I know you. Entonces, te quedas como, me regañó, ¿qué me dijo? ¿Qué pasó? O sea, es como solemne, pasa. Y el inglés, yo creo que el norteamericano es mucho más relajado. Sí. Eso considero. Mira, yo no soy maestra de inglés, ¿no? Pero tú me dirás si estoy en una percepción equivocada, porque sí siento que cuando estoy hablando con una persona, británica, de verdad me tenso porque es como, no me quiero equivocar, no quiero mover mucho la boca, o sea, es como si yo entrara en actitud, ¿sabes? Me pongo ahí como en actitud. Sí, totalmente. Aunque sea el mismo idioma, de nuevo es otro Sí, país, Inglaterra, y es otra ética de comportamiento, es otra cultura y es muy diferente que la cultura americana, tal como lo dijiste, aunque los americanos, a nuestro parecer, son más medidos en sus emociones, los británicos aún son más sí, más medidos en sus emociones y mucho más formales. Y hay más éticas de comportamiento sí. en Inglaterra. En Australia, la verdad que no lo he visitado y no sé mucho, pero sé algo de la historia. Pero te puedo decir que totalmente Inglaterra es otra cultura y otra forma de comunicarse. Inclusive, pues la pronunciación es muy diferente, pero la escritura es diferente también de ciertas palabras. Es el inglés Sí. de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. Oye, pues la verdad es que agradezco en cantidad tu tiempo y me encantaría, porque la verdad es que sí tenemos una comunidad importante de soñadores que escuchan altas vibraciones en los Estados Unidos. Por favor, que nos invites en inglés a, a escuchar este podcast, pero sobre todo, pues que les digas brevemente qué haces, cuál es tu labor y que te despidas de ellos, pero que los invites a que un día tomen una de tus clases. Claro que sí, soy maestra de inglés y de En español. inglés, en inglés, Oh, perdón, en en inglés. Ah, inglés, perdón. sí. Hello, everybody. My name is Irene Ayon. I am a teacher in San Diego, California. You can find me at the community college in Logan Heights. It's just at the south of downtown. Right now, we're giving online classes. I also have my own business. I teach online. You can find me in Facebook as
Irene espacio inglés. Irene inglés. If you are interested in English classes, you can find me on Facebook with Irene espacio inglés. Ay, Irene, pues muchas gracias. Y ahorita justo te oía en inglés pronunciar tu nombre y yo la verdad es que no lo tenía tan consciente, ¿no? Porque pues digo Irene, no, pero es Irene, ¿no? No, es Irene, ¿no? pero esa Irene, es una de las partes. Sí, pero muchos en inglés sí lo dicen Irene, porque ahorita justo, o sea, tengo conocidos en McAllen que tienen el nombre de Irene y lo dicen diferente. Claro. Sí, y eso es parte de la adaptación, ¿no? Tu nombre, a veces hay personas que tienen que cambiarse el nombre porque es muy difícil en su idioma. Entonces, eso es parte de la aculturación, ¿no? Que tienes que adaptarte a otro nombre o a decirlo un tanto diferente. Por ejemplo, uno que es cortitito, o sea, son, ¿qué? 1, 2, 3, 4 letras. Iris, Iris. Yes, así ¿no? es. Iris, Iris. Entonces cambia completamente la pronunciación, pero bueno, pues nos puedes dar muchísimos tips. La verdad es que me ha encantado poder platicar contigo porque esto creo que va a enriquecer a muchas personas que están buscando mejorar su inglés, pero sobre todo traspasar las barreras que ellos mismos se ponen y Así que es. el hecho de cruzar a otro lugar nos hace que crucemos las barreras de nuestras propias limitaciones. Así es muy importante lo que te dices, ¿no? ¿Cómo nutres a tu cerebro? ¿Qué es lo que te dices? ¿Te dices cosas positivas o te dices cosas negativas? Entonces, el decirte, tú puedes aprender, eso es muy importante para aprender. You can do it. You can do it. You can do it. Yes. Así es. Why not? Why not? Ay, pues, muchas gracias, de verdad, por todo lo que compartiste con nosotros. Y bueno, desde aquí para todos ustedes en el lugar que vivan, donde se encuentren, si están de viaje, si están en este momento en el auto, si están teniendo el tiempo de vernos en YouTube, pues les mando altísimas vibraciones, high vibrations. High vibrations, that's high right. vibrations. Y que si les gustó, compartan. Share, please. Así es, muy bien, Jordan. Excellent, good job. Thank you very much, teacher. Excellent.